Padre Santo y bendito, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu santa obra. Señor, tú nos diste tu vida, entregaste tu vida para salvarnos y darnos la vida eterna. Tú nos diste la esperanza viva. Señor, tú eres nuestra única esperanza, nuestro refugio verdadero, y en ti podemos descansar y tener la paz y tener el verdadero gozo, Señor. Vinimos a ti con gran agradecimiento y deseo de escuchar tu palabra. Señor, danos tu palabra, tu ánimo y tu fuerza, tu consolación. Señor, estamos ante ti para escuchar tu palabra. Señor, llena nuestro corazón con tu palabra, con tu amor y tu consolación, tu ánimo, Señor. Levanta a los hermanos caídos y dale la fe firme y tu fuerza, Señor. Anima a los hermanos, hermanas que están pasando con dificultad. Levántalos y anímalos, Señor. Sana a los hermanos enfermos y dales tu fuerza y poder para que puedan alabarte y servirte con nosotros, Señor. Muéstranos tu santa voluntad, tu secreto, tu plan para con nosotros. Queremos obedecer a ti y cumplir tu santa obra. Queremos compartir tu palabra, tu amor, tu salvación maravillosa con nuestros seres queridos. Ayúdanos. Ten misericordia de ellos para que sean salvos, te sirvan y te alaben con nosotros, Señor. Tú seas alabado y glorificado entre nosotros. Encomendamos todo en tu poderosa mano, en el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro San Mateo, capítulo 14. El libro San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Yo les leo el libro San Mateo, capítulo 14 y versículo 22 al 33. Yo les leo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar,
se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En el domingo pasado ya aprendimos y hoy vamos a seguir aprendiendo con el mismo tema, el cristiano salvo que vence al mundo por la fe. Ya sabemos la historia que pasó. Los discípulos, ellos estaban con el Señor. Hubo mucha gente que seguía al Señor y escuchaba su palabra y han visto ellos las maravillas que que Jesucristo hizo, milagro, gran milagro, con 5 panes y 2 pececitos. Señor alimentó a más de 20,000 personas. Ellos se sorprendieron mucho, ¿no?, al ver ese milagro. Luego, Señor les despedía y se quedó solo, enviando a sus discípulos para que ellos navegaran en el mar, sobre el mar. Y ellos fueron navegando sobre el mar. Y la barca estaba muy peligrosa, porque hubo el viento fuerte, hubo olas muy altas, fuertes. Por eso los discípulos, ellos se asustaron mucho, tuvieron mucho miedo. Mientras ellos estaban muy asustados, Señor estuvo solo aparte y orando a Dios. Luego, de madrugada, creo que pasaron unas horas, muchas horas, y los discípulos, ellos estaban muy cansados y muy asustados y les fue muy difícil. Y luchando contra el viento y olas del mar. Ya llegó madrugada. Señor andaba sobre aguas del mar. Los discípulos lo vieron y pensaron que es un fantasma. Se asustaron mucho. El Señor les dijo, no temáis, yo soy. Y Pedro dijo, Señor, si tú eres, mándame, déjame ir a ti, Señor. Señor dijo, ven. Pedro
creo que era un hombre más valiente, ¿verdad? Para descender de la barca y estar sobre las aguas. ¿Es fácil? ¿Se puede? Es como debe poner su vida, ¿no? Pero por la fe, Pedro escuchó la palabra de Dios que dijo, Señor, ven, ven. Él confió en el Señor y en su palabra, mirando su mirada, puso a Jesús. Aunque estaba en una situación muy peligrosa y hubo viento fuerte, olas altas, estaba en peligro, pero para él no pasó nada. Solo él miró al Señor y empezó a andar sobre aguas del mar. Fue un asunto muy milagroso, muy asombroso. Pedro andaba sobre las aguas, pero de repente vino viento más fuerte y vio las olas. Él, su mirada, que puso solamente al Señor y movió y puso, ¿dónde? En el viento. Él miró el viento fuerte y las olas. De repente empezó a hundirse. Así pasó, ¿no? Entonces, él estaba a punto de morir, ahogarse, y gritó y pidió al Señor, Señor, sálvame. Él gritó al Señor y el Señor vino a él y lo levantó y lo llevó a Pedro. Pedro ya otra vez pudo andar sobre las aguas con el Señor. Caminaba con el Señor, no en el camino de la tierra, sino sobre las aguas del mar. Y llegaron a la barca y subieron en la barca. La historia nos dice eso. Este milagro solamente hubo en este tiempo, en el tiempo del Señor. Solamente el Señor hizo milagro y mostró el poder de Dios. Salvó a Pedro nada más. El Señor no está con nosotros. No puede hacer misma cosa, mismo milagro. No puede. Sí puede. Si no puede, nosotros no tenemos el valor y la importancia de aprender. ¿Sí? Este asunto, esa historia, no tiene nada que ver con nosotros. Pero Señor está con nosotros. Lo que pasó a sus discípulos también puede pasar a nosotros, porque nosotros también somos sus discípulos, somos sus hijos. Señor nos permite lo mismo, misma cosa. Y también Él está con nosotros. Entonces, si nosotros estamos en peligro, pasamos una situación difícil, Señor está con nosotros y Él sigue cuidándonos. Él muestra su poder, su gloria. Él hace milagros
y nos cuida, nos protege. Con esa historia, Señor nos da gran enseñanza. ¿Sí? Por eso nosotros aprendemos esa historia. En el domingo pasado nosotros aprendimos que la barca que navega por el mar es la iglesia del Señor. Señor envió a sus discípulos al mundo y les mandó a sus discípulos que navegaran en el mar. El mar es el mundo. Señor también nos salvó, nos eligió y nos envía al mundo. Estamos en el mundo. El mundo es como el mar. El mar siempre se mueve, no está quieto, siempre se mueve. Ahí se levanta ola y viene el viento fuerte y tempestad, tormenta. Siempre se ocurre todo en el mar. El mundo es así, siempre pasa todo. Y viene a nosotros muchas dificultades, pruebas, angustias, persecuciones. Nos dificulta el mundo a los cristianos. Nosotros estamos en el mar. El mar siempre levanta la ola y el viento. La ola y el viento son la angustia, tribulación, dificultad y persecución. Así nosotros estamos con dificultades, viviendo en este mundo. El mundo es malo, el mundo es violento, el mundo es pecador, muy perverso. Por eso el mundo nos aborrece, nos maltrata y nos persigue, porque el mundo es así. El príncipe del mundo es Satanás. Por culpa de hombres, por pecado de Adán, se hizo así. Señor vino a este mundo para arreglar todo y nos salvó. Pero nos deja vivir todavía en este mundo, porque tiene propósito, tiene plan, tiene su obra. Quiere terminar, cumplir su santa obra por medio de su iglesia, por nosotros. ¿Sí? Por eso nosotros sufrimos y aguantamos, pasamos todo con dificultad y angustia y persecución. El Señor Jesucristo venció al mundo. Por eso, el vencedor está con nosotros. Él nos ayuda, Él nos protege. Él es nuestro capitán. Él está en la barca, Él está en su iglesia. ¿Por qué? Su iglesia es nosotros. Él está con nosotros. Señor es cabeza de la iglesia y dueño de la iglesia. Él cuida a su iglesia y protege a nosotros. Así Él sigue haciendo su obra con nosotros. Jesucristo es el vencedor.
el Señor ama y cuida a su iglesia. Aunque nosotros pasamos con muchas dificultades y tribulaciones, pero siempre el Señor está con nosotros y nos protege. Él quiere que nosotros seamos vencedores también. Y el Señor intercede por su iglesia. Sigue orando por nosotros y abogando para nosotros. Y defiéndonos. Por eso, Él siempre está con nosotros. Por eso nos da gran ánimo y gran consuelo. Aunque un tiempo corto, Él estuvo apartado. Un tiempo corto estuvo aparte, no estuvo con sus discípulos. Los discípulos, ellos estaban en medio de una situación difícil, batallando con las olas y con el viento fuerte. Pero el Señor oró por ellos. Y también Él vino a ellos. Estuvo con ellos. Así, Señor no nos abandona nunca. Aunque pasamos en cualquier situación difícil, Él siempre nos está mirando, cuidándonos. Y Él es nuestro guía, nuestro protector. Él está con nosotros. Este punto es más, como diríamos, nos da gran ánimo y gran consolación. Por eso, aunque estemos en una situación difícil, no debemos estar desanimados, desesperados. Podemos superar toda dificultad. Vamos a leer versículo 29. Leamos juntos, versículo 29. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro pidió al Señor, ¿verdad? Señor, déjame ir a ti. Señor le dijo, ven, ven. Creo que al principio Pedro tuvo miedo, pero confiando en el Señor. Nada más mirando. Él solamente mirando a Jesús. No miró el mar, ni el viento, ni las olas. Solo él miró a Jesús. Ya empezó a andar sobre las aguas del mar. Es gran milagro. Esto nos enseña que los cristianos deben andar sobre aguas del mar. Aunque estamos viviendo en el mundo, pero no debemos estar hundidos, mezclados. Debemos estar separados del mundo, pero no debemos apartarnos del mundo. Debemos estar en el mundo, pero tenemos gran misión. Tenemos gran responsabilidad de estar en el mundo, porque tenemos obra santa. Por eso debemos estar en el mundo, pero no debemos estar mezclados con las personas mundanas. Debemos estar distinguidos y así podemos andar sobre las aguas. Es muy importante. Nuestro lugar que debemos vivir es el mundo,
Pero hay muchos problemas, muchas dificultades, muchas angustias en el mundo. Pero debemos estar ahí. Debemos estar en el mundo. Y debemos andar sobre las aguas. No debemos hundirnos en aguas ni mezclados con el mundo. Es andar sobre las aguas. Hay algunos cristianos que ya están hundiéndose, ya están mezclándose. Muy tristemente, están caídos. Debemos andar sobre el mar por la fe. Por la fe podemos andar sobre las aguas como Pedro. Pero debemos poner nuestra mirada solo en Jesús y poner toda nuestra confianza y esperanza en Él. Es única respuesta. Si no, caemos. Nos hundiremos. Pedro, él mismo, se sorprendió mucho, ¿no? ¡Oh, estoy andando sobre las aguas! ¡Qué milagro! ¡Qué chido! ¡Qué maravilloso! ¡Es increíble! Sí. Mientras estaba andando sobre las aguas, él no pudo creer, ¿verdad? Lo actual. Pero era la verdad. Él andaba sobre las aguas. Un cristiano que anda sobre aguas del mar vence al mundo. Es vencedor por la fe. Dios lo quiere. Nosotros, aunque no andamos literalmente sobre aguas del mar, pero nosotros también andamos sobre las aguas del mar. Por la fe, sí podemos. Pero al ver el viento fuerte, Pedro empezó a hundirse, muy tristemente. A veces nosotros vencemos al mundo, vencemos a nuestros enemigos. Nosotros batallamos muy bien. Confiando en el Señor y en su palabra, podemos vencer a nuestros enemigos. Pero a veces nosotros también caemos. A veces nosotros estamos hundiéndonos. Entre nosotros hay algunos que ya están hundiéndose. Algunos ya están caídos. Muy tristemente, como Pedro. Pero cuando uno se cayó, cuando uno está hundiéndose, ¿qué debe hacer? Debe gritar a Dios, al Señor. Debe pedir a Dios, ¿verdad? ¿Qué? Señor, sálvame, ayúdame, socorro. Nosotros también debemos mirar otra vez. Pedro miró el viento fuerte. Al mirar el viento fuerte, empezó a hundirse. Entonces él otra vez miró al Señor gritando, Señor, sálvame. Señor escuchó y lo levantó. Así nosotros, cuando estamos hundidos o caídos, cuando estamos desesperados, desanimados,
debemos orar a Dios. Debemos gritar como Pedro, Señor, ayúdame, sálvame. Quiero levantarme, quiero empezar a caminar de nuevo. Quiero levantarme. Quiero recuperar mi fe. Quiero empezar a trabajar por ti. Quiero vivir correctamente conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor. Levántame. Tenemos que gritar. Así, Señor nos levanta. Nos da fuerza. Nos ayuda. La causa de hundirse. ¿Por qué un cristiano se hunde como Pedro? ¿Por qué se cae en el mundo? Se cae en el pecado. Primero, porque no mira al Señor. Cuando Pedro miró al Señor, no hubo problema. Estaba andando sobre las aguas. Pero cuando él vio el viento fuerte, su mirada se movió y puso su mirada en el viento fuerte. Por eso empezó a hundirse. Este punto es tan importante. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en otra cosa, no miramos al Señor, nosotros también podemos caer, podemos hundirnos. Es muy sencillo. Tenemos que poner nuestra mirada hasta el final, nuestro Señor, en las cosas de Dios. Es una clave muy importante de no hundirse. Hay que mirar al Señor. Mirar al Señor es confiar solamente en Él para siempre. Los cristianos deben mirar al Señor. Los cristianos deben confiar solamente en Dios. Es poner nuestra mirada en Dios, en el Señor. No debemos poner nuestra mirada en el mundo, en otra cosa. ¿Sí? Pero el mundo nos impide poner nuestra mirada en Jesús. Nos tienta el mundo, nos ataca, no nos permite mirar al Señor constantemente. Viene tentación, viene problema, viene dificultad, viene prueba. Así, el mundo siempre nos sacude. Pero nosotros, aún así, debemos mirar al Señor. Y nosotros ponemos la mirada, perdemos. Y empezamos a hundirnos. Empezamos a tener más problemas. Estamos hundiéndonos. Entonces es tiempo de gritar al Señor. Es tiempo de orar al Señor. Como Pedro. Si nosotros gritamos, pedimos a Dios, Él escucha nuestra oración y extiende su mano y nos levanta, nos saca del mundo, del pecado y nos hace de nuevo andar sobre las aguas. Vamos a buscar el libro. Marquen por favor texto principal y busquemos
segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Segundo libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Versículo 9 al 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 9 al 12. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Leamos juntos. Y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová hizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Qué pasó al rey Asa de Judá? El rey Asa era un rey muy bueno, buen siervo de Dios. Él recibió mucha bendición. Dios le permitió mucha riqueza y toda gloria. El país Judá era muy fuerte. El pueblo pudo vivir muy bien. Dios bendijo mucho a él y a Judá. Pero, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Vinieron enemigos para destruir a Judá. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Pocos o muchos? ¿Cuántos eran? ¿Cuánto era el número del ejército de Etíope? Es ejército de Egipto, porque Etíope, uno de Etíope se hizo rey de Egipto. Entonces, el ejército de Egipto era muy grande, eran muchos ellos. ¿Cuántos eran? 1,000,000. Aquel tiempo, número de 1,000,000, son mucho, ¿no? Hoy en día también es mucho, es difícil ir este número de ejército a la batalla. Es muy difícil. Pero 1,000,000 de soldados, al ver su número, Asa y los soldados de Israel tuvieron mucho miedo, ¿no? Como número de arena del mar. Entonces, Asa, ¿qué hizo? Pidió a Dios y oró a Dios. No hay ningún hombre que puede salvarlo ni ayudarlo. Solo Dios. Él lo sabía muy bien. Por eso, él puso su mirada a Dios y gritó como Pedro: Señor, estamos en una situación muy peligrosa. Si tú no nos ayudas, no nos salvas, nosotros moriremos todos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, sálvanos. Él y su pueblo
oraron con todo su corazón a Dios. En gran peligro, ellos supieron qué hacer. Ellos miraron a Dios y pidieron su ayuda. Así, Dios escuchó y peleó contra sus enemigos y ellos fueron destruidos, los enemigos, y se fueron. Dios salvó a Asa y a los judíos. Así, el rey Asa solo confió en Dios, miró solamente a Dios. Dios le permitió la salvación, la vida y gran bendición. Nosotros también, cuando estamos en un peligro o en dificultad, en una situación muy difícil, nosotros no podemos hacer nada. No se ve la salida, no hay respuesta. En este momento, nosotros debemos mirar a Dios. Debemos orar a Dios con todo nuestro corazón. Dios escucha nuestra oración y empieza a salvarnos, empieza a ayudarnos. ¿Sí, hermanos? Tenemos que aprender eso. Pero tenemos que poner nuestra mirada en Dios. No una vez, luego volteamos, ponemos nuestra mirada en otro lugar. Eso no vale. Aunque estamos tranquilos o estamos en una situación difícil, siempre debemos poner nuestra mirada en Dios. Debemos mirar al Señor. Debemos buscar su rostro. Debemos buscar su palabra. Debemos mirar a Dios siempre. Cuando ponemos nuestra mirada en Él, no tenemos ningún problema. Aunque estemos en una situación muy complicada, peligrosa, no pasa nada. El Señor nos cuida. Pero cuando ponemos nuestra mirada en otro lugar, ya empezamos a tener problemas, hundiéndonos. Sí, es difícil siempre mirar al Señor. A veces nosotros miramos al mundo, miramos a otro lugar. Así. Pero cuando cometemos error y estamos hundiéndonos, debemos recordar nuestra mirada otra vez. Pongamos en Él. ¿Sí, hermanos? Y gritando al Señor. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Y pongamos nuestra mirada en Él otra vez. Así, Señor empieza a ayudarnos. Capítulo 16. Segundo Crónicas, capítulo 16, versículo 1 al 3, yo les leo. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro
para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Qué pasó a Asa? Ahora, esta vez, el rey de Israel, porque aquel tiempo el reino estaba dividido por dos, ¿no? El norte de Israel y sur Judá. Entre todos los reyes de Israel no hay ningún bueno, todos eran malos, desobedeciendo a Dios. Pero entre los reyes de Judá hubo algunos buenos siervos de Dios, buenos reyes. Asa, él era uno de ellos. Pero un día el rey de Israel invadió a Judá. El rey Baasa de Israel invadió. Entonces, si comparamos con el ejército de Egipto y ejército de norte de Israel, ¿qué ejército más fuerte? Ejército de Egipto, ¿no? Eran mucho más, 1 millón de egipcios. Pero cuando el rey Asa buscó a Dios y gritó a Dios, pidió su ayuda, Dios peleó por ellos contra su enemigo y ya, ellos pudieron vencer a los egipcios. Dios les dio la paz y mucha riqueza, muchos botines. Pero ahora, el número más pequeño, menos y menos fuerte, el ejército de Baasa. No es nada. También el rey Asa debe confiar en Dios y mirar a Dios, pidiendo ayuda, ¿no? Debe confiar en Dios, pero esta vez él no miró, ¿verdad? Miró otro lugar. Él confió en el rey de Siria, pidió su ayuda. ¿Qué pasó? Dios, ¿dónde está su Dios? Una vez él confió en Dios, miró a Dios, pero luego él perdió su fe y mirando a otro lugar, como Pedro, su ambiente, su problema, confiando en otro, en el hombre, perdió la fe, perdió la confianza en Dios. Por eso, Dios le regañó por medio de su siervo profeta. Vamos a leer versículos 7 al 10. Leamos juntos. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, y los etíopes y los libios, y no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente
a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. El buen rey Asa cometió ese error. Fue el hombre. Nosotros también, ¿no? Cometemos errores como él. Sí. No podemos confiar siempre en Dios. Es nuestro problema, nuestro límite. Nuestra carne no nos permite mirar solamente a Dios. A veces nos impone. Entonces podemos caer, podemos cometer errores como Asa. Pero Asa no se arrepintió, no obedeció a la palabra de Dios. Muy desgraciadamente. Un hombre que tiene éxito, tiene dinero, se hace un soberbio. Creo que después de pasar toda dificultad, Dios le ayudó, le bendijo mucho y Dios peleó contra sus enemigos y le dio muchas riquezas, la gran gloria. Él empezó a tener corazón soberbio, perdiendo la fe y moviendo su mirada en otro lugar, confiando no en Dios, sino en el hombre. Él, porque no buscó a Dios, sino ayuda de hombre. Él envió plata, oro, hasta quitó oro de la casa de Dios. ¿Es correcto? Pasó de lanza, ¿no? Quitó oro de la casa de Dios y regaló, envió al rey de Siria. Hizo locamente, ¿verdad? Por eso el profeta de Dios le regañó. Si fuera David, Señor, yo hice locamente. Es mi culpa. Señor, perdóname. Así, él reconociera, ¿no? Pero Asa no. Él no reconoció su error. Y se enojó mucho, ¿no? Con el profeta. Y le encarceló. No encarceló. Y le hizo meter en la cárcel. El profeta de Dios está encarcelado. El rey Asa se olvidó de la gracia de Dios y perdió la fe. Perdió su mirada. ¿No es así? No se enseña, ¿no? Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Si cuando perdemos esa mirada, perdemos la confianza en Dios, debemos recuperar. Debemos mirar nuestra mirada en Dios. Es muy importante. Debemos gritar, debemos arrepentirnos, debemos dejar las cosas malas y debemos volvernos a Dios y poner nuestra mirada. Es muy importante. Pero entre los cristianos, cuando ellos cometen errores, se alejan de la iglesia y ponen sus miradas en el mundo, en otras cosas, en los hombres, Dios los castiga, pero no entienden. No quieren regresar a Dios, no quieren poner su mirada en Dios. Siguen desobedeciendo, rechazando la gracia de Dios. Me da mucho dolor, mucha tristeza. Hay que volverse a Dios. Hay que arrepentirse.
Hay que reconocer sus errores y aceptar la palabra con la cual Dios nos regaña. Sí, sentimos muy doloroso nuestro corazón. Con palabra, nosotros podemos sentir más tristes o culpables. Pero aunque nos cuesta aceptar o reconocer nuestros errores o regresar a Dios, pero debemos levantarnos. Como un hijo pródigo salió de su padre, de casa de padre, y llevando toda herencia, y perdió toda herencia, y se quedó como un mendigo. Era miserable, pero él al final regresó, se volvió a casa de padre, arrepintiéndose. Así su padre lo aceptó y lo amó. Nuestro Señor es así, como padre que aceptó, perdonó y le amó. Nuestro Padre Dios es así. Aunque nosotros nos quedamos como hijo pródigo, cometemos errores, caemos en el mundo, en el pecado, debemos levantarnos, debemos arrepentirnos, debemos reconocer nuestros errores y debemos llorar más lágrimas y pedir a Dios: Señor, sálvame, perdóname, ayúdame. Quiero volverme a ti, Señor. Acéptame, perdóname. Así, Señor los acepta. Padre acepta, perdona a su hijo perdido y lo exalta, lo recupera, lo limpia, lo bendice, lo ama. Nuestro Señor está esperando a ustedes. ¿Para qué? Regresen a Dios. El punto más importante es que cuando perdimos la mirada, perdimos la fe y ponemos nuestra mirada en otro lugar, confiando en hombres, en cosas del mundo, debemos poner de nuevo. Estamos hundiéndonos. Debemos darnos de cuenta que estamos mal. Hicimos locamente, como la palabra. Hicimos mal, hicimos locamente. Debemos confesar al Señor y pedir a Dios: Señor, perdóname, ayúdame. Quiero volverme a ti, Señor. Como el hijo pródigo. Yo hice muy mal. Yo no puedo ser llamado como tu hijo. Cuenta que yo sea tu siervo. Acéptame, Señor. Yo no puedo ser llamado como tu hijo, pero yo quiero ser tu siervo. Así, él se levantó y regresó a la casa de Dios, a su padre. El padre no se enojó, no lo corrió, no lo rechazó. Él siempre estaba esperando con amor. Y en lugar de ver hijo a su padre lo vio primero y corrió y abrazó. Así, Dios nos espera. Si usted es como un pródigo que cometió error, hay que reconocer su error y levantarse y regresar. Dios sin condición le abrazará, le aceptará, recuperará relación con Dios y íntima comunión con Él. Necesitamos
levantarnos y regresar a Dios. Debemos gritar a Dios. Todos nosotros podríamos caer, pero al caernos debemos mirar otra vez a Dios. Y el Señor nos levanta, echa su mano y nos agarra, llevándonos a su morada, a su iglesia. Entre nosotros hay algunos hermanos, hermanas, se alejaron de la iglesia, regresaron algunos al mundo, como Lot, como demás. Están hundiéndose, dando mala fama a la iglesia y ensuciando nombre santo del Padre Dios. Están hundiéndose más profundamente. En ese momento, ellos deben mirar al Señor y gritando, Señor, sálvame, sálvame, quiero regresar a ti. Tenemos que gritar, ¿no? También tenemos que buscar a estos hermanos que están hundiéndose en el mundo. Tenemos que buscarlo y sacarlo, levantarlo. Tenemos que echar la mano a ellos. Es lo que se agrada a Dios. ¿Por qué? Mirar a Dios significa ser dependiente de Dios. ¿Sí? Un bebé es muy dependiente de mamá, muy dependiente de mamá, ¿verdad? Siempre está al lado de mamá. Siempre su mirada pone en su mamá. ¿Sí o no? Un bebé, eso, chiquito. Pero uno ya crece, ya cuando es un chico de secundaria o prepa, su hijo poco crecido quiere estar a su lado, mamá. Ya no quiere estar con su mamá, ¿sí? Quiere estar con sus amigos. Quiere alejarse de su mamá. Quiere ser independiente de su mamá. Así. Ya no busca a mamá. Si mamá se aleja, se acerca y quiere hablar con él. Hijo, vete, salte aquí de mi cuarto. Así, no quiere hablar, rechaza a mamá, ¿no? Mamá quiere ayudar a algo. Quiere hablar con su hijo, pero hijo no entiende el corazón de mamá. Y no quiere estar con ella. Nosotros debemos tener corazón de un bebé. Debemos aprender de los bebés, porque ellos son muy dependientes de mamá. Sí, claro, nosotros debemos tratar de ser más independientes de hombres. No confiemos en los hombres, tampoco en nosotros mismos. Pero debemos confiar más y más ¿en quién? En Dios. Confiar más en Dios quiere decir ser más ¿qué? ¿Independiente? Dependientes de Dios. Debemos tratar de ser dependientes de Dios y independientes del hombre. ¿Sí? David él siempre confiaba en Dios. Él siempre puso su mirada en Dios. Él tuvo corazón de bebé. ¿Sí? Él quiso ser más
independiente del hombre y dependiente, más dependiente. ¿De quién? De Dios. Nosotros debemos aprender eso. Mirar a Dios significa eso. Ser más dependiente de Él. Vamos a buscar Salmos 131. Salmos 131. Versículo 2 y 3. Salmo 131 es Salmo de David. Él confesó así. Salmo 131, versículo 2 y 3. ¿Lo encontraron? Veamos juntos. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado. Esta mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. David vivió así. Él siempre trató de ser como un niño destetado. Todos saben bien. Un bebé apenas un bebé es destetado. Él le dio pecho mamá hasta ayer, pero desde hoy ella ya quitó. Ya no deja a su bebé su pecho, porque es tiempo de ser destetado. Ya creció mucho. Hay que comer otra comida, no leche de pecho de mamá. Ya no. Por eso, muy difícil para mamá y para bebé, ¿no? Mamás, ustedes ya saben bien, ¿no? Ya tienen experiencia. Una hermana me mira, ¿cómo lo sabes? Sí, yo sé porque mis hijas también fueron destetadas. Sí, yo vi que le fue muy difícil para mi esposa y para ellas, pero es necesario. Pero un bebé destetado busca más a mamá. No quiere estar solo, más pegado al pecho de mamá. ¿Sí o no? Porque lo sabe yo, porque lo sé eso. Sí, yo vi. Eso es la verdad. Un bebé destetado quiere ser más dependiente de mamá. Quiere estar con ella, bien pegadito, bebé. Nosotros debemos tener ese corazón, como el corazón de un niño destetado. Debemos tener ese deseo. Señor, quiero estar junto a ti. No quiero alejarme de ti. Señor, permíteme estar siempre contigo. Estar contigo, a tu lado. Debemos desear esto. ¿Sí, hermano? Es mirar a Él. Pero nosotros pensamos que ya, yo soy hombre crecido, maduro, yo puedo hacer solo. Yo soy muy valiente y muy fuerte, muy sabio. No necesito ayuda de Dios. ¿Dios lo agrada? Dios se agrada cuando usted sea más dependiente de Él. Cuando usted confíe más en Él, solamente Él mira, usted mira a Él, Él está más feliz, más contento. Nosotros podemos tener paz, podemos tener libertad.
cuando estemos más cerca al Señor. Por eso, si uno se aleja de Dios, se aleja de la palabra de Dios, uno se aleja de la iglesia, debe regresar al Señor. Debe mirar al Señor otra vez. Debe tener gran deseo de estar con Dios. Es muy importante. Vamos a buscar el libro Primero Crónicas. El libro Primero Crónicas, capítulo 13. Primero Crónicas, capítulo 13, versículo 3. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. David mandó que traigamos el arca de nuestro Dios. Entonces, David preparó un lugar para el arca de Dios y la trajo. Antes de traerla, él dijo a su pueblo: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. David quiso edificar casa para Dios, templo de Dios, pero Dios no lo permitió. Pero él siempre consideraba, pensaba en Dios. Él siempre tuvo deseo de servir a Dios. Él pensaba mucho en Dios. Señor me permitió todo. Yo recibí toda su gracia, todo beneficio, todo amor del Señor. Gran bendición de Dios. ¿Cómo puedo pagar su gracia? Así siempre él pensaba. Yo quiero servir más al Señor. Yo amo más al Señor porque me amo. Yo sé muy bien qué hizo el Señor para mí. Así siempre él recordó bien. No se olvidó la gracia de Dios, el amor del Señor. Nosotros también debemos hacer. Un cristiano se olvida del amor de Cristo, se olvida todo beneficio que el Señor le permitió, fácilmente empieza a alejarse de la palabra, alejarse de la iglesia y regresar al mundo. Así se hunde. Aquí dice, el tiempo de Saúl no buscó a Dios. Saúl no preguntó a Dios. No tuvo íntima relación con Dios. Él no. Él era como hombre independiente, como un hijo, ¿no? Piensa que ya no necesito ayuda de mamá. Ya no me molestes, mamá. Así dice. Ya no quiere. Rechaza el amor de Cristo, ayuda de Dios. No busca a Dios, no busca su ayuda, no busca la palabra. Por eso no buscó el arca de Dios. No tuvo deseo de servir al Señor. Pero David, él siempre preguntaba a Dios y quería servir al Señor. Y trajo el arca de Dios. Nosotros debemos estar más cerca al Señor. Debemos estar más cerca a la palabra de Dios. Debemos buscar la palabra de Dios.
Cuando usted se levante, ¿qué busca? ¿Con quién habla primero? ¿Con hombre o con Dios? ¿Qué busca primero al levantarse? Leer la Biblia. Hay que buscar la palabra. Pan diario, pan del cielo, maná diario. Tenemos que buscar la palabra. Es buscar la palabra, es buscar a Dios. Y preguntar a Dios cualquier cosa, cosa grande o cosa ligera o insignificante. Sí, nosotros sabemos hacer y podemos hacer, pero debemos preguntar al Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Tenemos que preguntar más. Así podemos estar más cerca a Él. Pero usted ya piensa, yo sé qué hacer, yo puedo hacer sin ayuda de Dios. Aunque usted no piense, no hable así, pero su actitud, su manera de vivir, su forma de vivir es así. Yo puedo hacer eso. Quiere ser independiente de Dios. Es así. Vive así. ¿Sí o no? Si usted quiere ser más dependiente de Dios, confiando más en Él, usted debe buscar a Dios. Cada momento, cada día y su palabra. Debe preguntar a Él. Saúl no preguntó, no buscó a Dios, pero David sí. Nosotros debemos buscar a Dios cada día. Debemos buscar su rostro, su ayuda, su misericordia. Sin ayuda de Dios no puedo vivir. Tenemos que confesar. Fuera de Él no somos nada. Sin Él no somos nada, ¿verdad? Tenemos que buscar más a Dios. Capítulo 14, versículo 9 y 10. Capítulo 14, versículo 9 y 10, yo les leo. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaim. Y entonces David consultó a Dios, diciendo, subiré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, porque yo les entregaré en tus manos. David siempre preguntó a Dios, siempre consultó a Dios. Dios, cuando usted busca más a Dios y pregunta, consulta a Él, y ora más a Él, y ama más a Él, Dios le dirá, ya basta, ya no busque más, no me moleste más. ¿Así dirá? No. Sí, mamá dirá así, mamá, ayúdame, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Ya basta, hijo, ya vete. Mamá, no me moleste más, dirá mamá, pero Dios no. Mamá, papá, es así, ¿verdad? A veces tiene límite de tener paciencia, pero si pasa, ya, así, ya no más, vete. Pero Dios no. Si usted busca más, ama más, pide más, Él se agrada. Contento, más contento. Moleste más a Él, por favor. Versículo 13 al 17, capítulo 14, versículo 13 al 17, leamos juntos. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodearlos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá
el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gesed. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Así, versículo 14. David volvió a consultar a Dios. Nosotros debemos volver a consultar, preguntar, pedir a Dios como David. ¿Sí? Uno que mira la mirada en Dios, sigue buscando a Dios, sigue preguntando a Él, sigue consultando con Él. Usted, cuando necesita consultar algo, primero busca a Dios, ora a Dios, consulta con Dios, o siempre busca con Pastor Juan. Siempre busca Pastor Juan para consultar. Sí, es bueno, buscar para consultar al pastor es buscar a Dios. Pero espero que antes de venir a mí, consulte con Dios primero, por favor. Consulte primero. ¿Con quién? Con Dios. Piense y consulte luego. ¿Sí? Es difícil entender su voluntad. Venga a mí, por favor. Pero no venga directamente. Entre hombres, yo seré primero, pero primero usted deben entender, ustedes. Buscar primero, ¿quién? A Dios, no al pastor. Busquen primero a Dios. Consulten primero con Dios. ¿Sí? Así Dios se agrada mucho y le ayuda. Le da solución, le da más bendición, como Dios hizo a David. ¿Sí? Cuando David consultó a Dios, Dios le enseñó detalladamente. David era hombre de guerra, ¿verdad? Él conoce muy bien, aunque él pudo pelear solo, él sabe todo qué hacer, pero él, ¿qué hizo? Preguntó. Preguntar a Dios es mirar a Él, confiar en Él. ¿Sí? Eso. Salmos. Vamos a buscar Salmos. Capítulo 39. Salmos 39. Versículo 4. Salmos 39, versículo 4. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Cuando David se hizo rey, él era el rey más poderoso. Pero cuando él era más fuerte entre hombres, se hizo gran rey, más poderoso. Humanamente es más poderoso, más fuerte. Pero él oró a Dios. ¿Qué? Señor, hazme saber. ¿De qué? Yo soy tan débil, tan frágil. Yo soy nada. Señor, hazme saber. Hazme recordar eso. Nosotros también tenemos que saber. Tenemos que recordar eso. ¿Qué? Yo soy tan fuerte. Yo soy tan débil. Yo soy tan frágil. Sin ayuda de Dios no puedo hacer nada. Tenemos que reconocer eso. Así, uno que sabe muy bien
que tan débil delante de Dios puede ser más fuerte y poderoso como rey David. ¿Sí? Es un secreto de ser fuerte. Es saber su debilidad. Saber, sin ayuda de Dios, no puede hacer nada. Debemos reconocer nuestras debilidades. Nosotros necesitamos más la misericordia de Dios y ayuda de Dios, fuerza de Dios, sabiduría de Dios. Debemos pedir más y más a Él. Mirar a Dios es orar a Dios. Uno mira a Dios, pide a Dios. Uno reconoce su debilidad, reconoce ante Dios que no es nada, es un hombre insignificante. Delante de Dios no es nada, todo lo que tiene, mucho dinero y sí, como su posición alta, su poder, su sabiduría. Humanamente es grande, fuerte, pero delante de Dios no es nada. No es nada para Dios. Usted es muy inteligente, muy rico, muy poderoso, pero ante Dios no eres nada. Tenemos que reconocer. Uno que reconoce eso, su debilidad, ora a Dios. Porque si sabe que no puedo hacer nada sin ayuda de Dios, ¿qué debe hacer? Orar a Dios, pedir su ayuda, pedir su misericordia. Pero uno que no ora, confía en sí mismo. Yo puedo hacer, no necesito ayuda de Dios. Así, no ora. Un cristiano, ¿quién ora a Dios? Uno que reconoce su debilidad. Uno que sabe muy bien que sin ayuda de Dios no puede hacer nada. Uno que sabe, necesita ayuda de Dios, necesita sabiduría de Dios. Él ciertamente ora a Dios. Mirar a Dios es orar a Dios. ¿Quién no mira a Dios? Fácilmente se equivoca. Fácilmente se hunde. Fácilmente se aleja de Dios. Fácilmente cae en el pecado. ¿Sí? El pecado nos separa de Dios. El pecado quita nuestra mirada de Dios. El pecado no nos permite poner nuestra mirada en Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos dejar de pecar. Si tenemos pecado, cometimos pecados, debemos confesar a Dios y debemos arrepentirnos. Debemos dejar de pecar. Así podemos mirar otra vez a Dios. Si usted sigue pecando, sigue haciendo mal, así no puede poner la mirada en Dios. John Bunyan, que escribió el libro muy famoso, El proceso de peregrino, él dijo una palabra muy importante. Uno, tú busca a la palabra de Dios, busca la Biblia
tú te acercas más a la palabra de Dios, el pecado te alejará más de ti. Pero tú te acercas más al pecado, el pecado te hará alejarte más de la Biblia. Así dice. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, buscamos más la palabra, leemos la Biblia, el pecado se va. Pero nosotros dejamos de leer la Biblia, estamos alejados de la palabra, fácilmente pecamos, fácilmente regresamos al mundo, amamos al mundo. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con el pecado, por eso. Y otra cosa, por el pecado, Sansón perdió la fuerza, ¿no? Y Salomón también. ¿Qué hombre más sabio hay en el mundo? Más sabio que él, el rey Salomón. Él era hombre más bendecido, más amado de Dios. Era más sabio, pero él no puso mirada. Al principio, Salomón puso su mirada en Dios, pero ya luego la movió. Puso su mirada en otras cosas, en el mundo. Por eso, él perdió todo. Otra cosa, amar al mundo. Amar al mundo. Un cristiano, ama al mundo, pierde la mirada, pone su mirada en el mundo. Así se aleja fácilmente de Dios y comete errores. Lot, ya sabemos muy bien, Lot amó al mundo y él se hundió y fue a la ciudad de Sodoma y perdió todo, ¿no? Lot, porque amó al mundo. Demas, él era buen compañero, buen predicador, buen siervo de Dios. Él siempre acompañaba con apóstol Pablo. Él era buen predicador, buen hermano, buen compañero de apóstol Pablo. Pero al final, él amó al mundo y lo dejó. Uno, aunque es buen predicador, un pastor, un siervo de iglesia, empieza a amar al mundo, empieza a amar a las cosas del mundo, ya se pierde todo. Ya empieza a caer, empieza a hundirse. ¿Me explico bien? Debemos tener mucho cuidado con esto. Debemos mirar solamente al Señor. Cuando caemos, debemos pedir a Dios, como Pedro: Señor, sálvame. Así, Dios nos ayuda. Vamos a buscar Salmos, capítulo 50. Salmos 50. Salmo 50, capítulo 50, versículo 15. Leamos juntos. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aunque Pedro se hundió, pero él llamó al Señor, pidió al Señor:
y dijo, Señor, salva. En tiempo de angustia, tenemos que orar a Dios. Tenemos que alzar nuestro ojo y mirar al Señor. Gritemos, Señor, sálvame, ayúdame. Ten misericordia de mí. Así, Señor, nos ayuda. Cuando invocamos a Dios, cuando buscamos Él, gritando para pedir su ayuda, Él escucha nuestra oración. Él nos ayuda. Te libraré, tú me honrarás. Así, al regresar a Dios, nosotros podemos alegrar al Señor y honrar. No nos olvidemos, hermanos, cuando nosotros caemos, estamos hundiéndonos, debemos mirar otra vez al Señor y gritando al Señor. Así, Señor levantó a Pedro. Pedro ya otra vez pudo andar sobre las aguas con el Señor. Pudo caminar con Él. ¿Sí? Cuando nosotros podemos recuperar nuestra fe, ya regresamos al Señor, Señor nos levanta y podemos caminar con Él. Podemos experimentar más a Él. Podemos vivir más felizmente. Podemos ser bien usados por Él como buen siervo de Dios. ¿Sí? Un cristiano, ¿sí?, puede caer, puede hundirse, pero debe levantarse. La Biblia dice, un justo se cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Nosotros tenemos esa. Cuando estemos en tribulación, angustia, en dificultad, debemos gritar a Dios. Porque tenemos el sumo sacerdote tan misericordioso, quien es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Leamos juntos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, hermanas, tenemos sumo sacerdote, quien es nuestro Señor Jesucristo. Él ora por nosotros. Él intercede al Padre para nosotros. Él nos defiende. Él nos aboga. Él nos cuida. Es gran consolación. Nosotros tenemos a nuestro Señor tan misericordioso, tan clemente, tan cariñoso. Lo tenemos, hermano. Entonces, vamos a mirar a Él y pedir a Él. Vamos a buscar su trono. Podemos acercarnos más a Él por oración. Por eso aquí, acerquémonos, hermanos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia de Dios y hallar su gracia para recibir oportuno socorro, su ayuda. Tenemos que acercarnos más a Él y buscar a Él. Orar a Él. Señor, ayúdame. Así,
nosotros podemos vencer al mundo. Podemos vencer todos nuestros enemigos. Podemos ser triunfadores de la fe. Porque nuestro Señor venció al mundo. Vamos a buscar Primera Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, versículo 57 y 58. Primera Corintios capítulo 15, versículo 57 y 58. Leamos juntos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí es una palabra de gran consolación, hermano. Versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da victoria, nos hace vencedores. Vencedores del mundo. Pedro caminaba sobre las aguas con el Señor. Nos enseña. Cristianos, nosotros debemos andar sobre las aguas, no hundirnos. Así, aunque Pedro se hundió un momento, pero otra vez se levantó y andando sobre las aguas. Nosotros también debemos recuperar nuestra fe. Debemos detenernos bien nuestra posición. Debemos andar sobre las aguas. Andar sobre las aguas es ser vencedor, triunfador. Por medio de nuestro Señor y su ayuda podemos vencer todo. Podemos vencer el mundo. ¿Sí, hermano? El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan dice, versículo 33 dice, yo he vencido al mundo. Confiad en mí. Serás vencedor como yo. Aunque tú estás en aflicción, en dificultad, en prueba, mírame, confía en mí. Serás vencedor del mundo. Tú puedes andar sobre las aguas. ¿Sí, hermano? ¿Sí? La palabra nos enseña eso. Vamos a buscar primera Juan, capítulo 5. Primera Juan 5. Primera Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Primera Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5. Veamos juntos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién puede vencer al mundo? ¿Quién? El que confía en Jesús, el que cree en Jesús. Por la fe podemos vencer al mundo. Podemos ser vencedores. ¿Sí, hermanos? Así podemos andar sobre las aguas, no hundirnos en aguas. ¿Sí, hermano? Así vamos a mantener nuestra posición. Bueno, hoy hasta aquí vamos a terminar con oración.
Padre Santo y bendito, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y tu bendición que nos has permitido, Señor. Hoy aprendimos tu palabra. Nosotros estamos en medio de aflicción y tribulación, angustia, para vivir en el mundo malo, pecador. Nos cuesta mucho, Señor. Tenemos mucho dolor. Sufrimos tanto. Tenemos gran batalla. Pero tú siempre estás con nosotros. Como 3 amigos de Daniel fueron echados al fuego muy fuerte. Pero, Señor, tú estabas con ellos. Así, aunque estemos en gran tribulación, como horno de fuego, pero no tenemos miedo ni preocupación, porque tú estás con nosotros. Tú nos cuidas y nos guías en tu camino. Queremos poner nuestra mirada solo en ti, confiando en ti, Señor. Queremos ser vencedores. Señor, ayúdanos para que podamos mantener nuestra fe y nuestra posición. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.